El doctor José Luis Sardón es abogado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, máster en Ciencia Política por the American University de Washington, D.C., Estados Unidos. Es doctor en Economía por SADE de Buenos Aires, Argentina. Ha sido editor ejecutivo de la revista Debate durante 1986 y 1989, profesor investigador en la Universidad del Pacífico, 1991-95, y coordinador de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Ignacio de Loyola. Desde el 2000 trabajó en la Universidad Peruana Ciencias Aplicadas y actualmente es el decano de la Facultad de Derecho. Bienvenido, doctor José Luis Sardón. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Es un gran honor para mí estar aquí en el Congreso. Les agradecería que me den un minuto para ver si se puede arreglar la presentación. Bueno, mientras vemos si se puede arreglar el proyector, quisiera aprovechar unos minutos, si me permiten, para hacer una observación sobre la norma que se acaba de mostrar de nuestra Constitución, el artículo 206. Es el último artículo de la Constitución del año 93 y no se ha tomado nota suficiente de que en base al texto que hemos podido leer tenemos en realidad una distorsión, ¿no? Una distorsión que creo yo viene del año 91 respecto al proceso de reforma constitucional. Como se ha podido leer en la pantalla, ¿no? Ese artículo 206 establece un camino para la reforma constitucional, un camino que se puede bifurcar, ¿no? ¿Cuál es ese camino? Es el camino de los 61 votos más referéndum. Así es como se hacen las reformas constitucionales. Lo que dice el artículo, sin embargo, es, luego de un punto seguido, es que el referéndum se puede obviar si es que en la votación se obtienen 80 votos, 2/3 del Congreso, y luego se lleva a una segunda votación en la legislatura siguiente, y si se vuelve a obtener esos 80 votos, pues ya no hay el referéndum. Eso es lo que dice. Pero lo que ha pasado acá desde el año 2001 es lo siguiente. El año 2001, cuando se decidió sustituir la Constitución del 93, ¿no? El Congreso dio una ley orgánica del proceso de reforma constitucional. Y en esa ley, el Congreso de ese entonces distorsionó el camino de reforma constitucional. Porque lo que estableció esa ley fue que el Congreso podía ex ante definir qué camino tomaba, si el camino de los 61 votos más referéndum o el camino de los 80 votos más 80 votos en una siguiente legislatura. Esa fue una decisión que se estableció en esa ley orgánica electoral y que claramente violaba la letra del artículo 206 de la Constitución. Y no solamente se estableció en esa ley, sino que de hecho se la aplicó. Si mal no recuerdo, a las alturas del año 2004, el Congreso aprobó el retorno a las dos cámaras, pero lo aprobó por 67 votos. Por lo tanto, estaba aprobado y debía ir a un referéndum. Sin embargo, ex ante, el Congreso había decidido que no iba a hacer ese el camino, sino que iba a tener que alcanzar 80 votos más 80 votos. Entonces, ese es el tema que tenemos que ordenar en el Perú. Yo creo que debemos volver a lo que el artículo 206 de la Constitución señala, que no hay dos caminos, como se imaginó el legislador del año 2001. Solo hay un camino de reforma constitucional, que se puede bifurcar, pero el Congreso no tiene potestad para ex ante definir qué camino toma. Entonces, habiéndose
expuesto este artículo, yo no quería dejar pasar por alto esta situación. Bueno, el tema que yo quería presentarles es el tema de la frecuencia de las elecciones. El año pasado, el 28 de julio del año pasado, el presidente de la República, Alan García Pérez, presentó una propuesta de reforma del calendario electoral. Esa propuesta de reforma proponía que se renovara el Congreso a la mitad del periodo presidencial por mitades. Esa fue la propuesta del presidente de la República. Esa propuesta claramente necesita una reforma constitucional, o sea, implica una reforma constitucional. Por lo tanto, estando vigente esta ley de proceso de reforma constitucional del año 2001, resulta ya prácticamente imposible efectuar la reforma del calendario electoral, ¿no?, con este Congreso, ¿no? Quedaría, para el año 2001 digo, perdón, para el año 2011, quedaría solamente como un ejercicio académico, ¿no? O en todo caso se podría aprobar, creo yo, ahora, pero para el año 2016, lo cual es sumamente complicado. Pero de todas maneras, yo quería presentar este tema, ¿no?, y luego utilizar algunos minutos del tiempo que se me ha concedido para presentar también un segundo tema que yo creo que es sumamente importante, ¿no?, y teniendo esta oportunidad, ¿no?, de discutir algunas ideas acá en el Congreso, no quisiera dejar pasar. Y me refiero a la sustitución del sistema de representación. Ese tema de la sustitución del sistema de representación no requiere una reforma constitucional, a mi modo de ver, y por lo tanto cabría hacer pues una última invocación al Congreso de la República, ¿no?, al actual Congreso de la República, para que en vistas de la afirmación de la democracia que a todos nos interesa, pudiera considerarlo. Pero primero quisiera hablar al tema que específicamente se me había asignado, que es el tema del calendario electoral. Mucho se ha especulado de cuál era la intención del presidente García al haber propuesto esta reforma del Congreso por mitades, a mitad del periodo presidencial. En lo que a mí respecta, ¿no?, pienso que no debemos entrar en esas especulaciones, ¿no?, de qué es lo que buscaba el presidente, sino que debemos ir a un análisis lo más objetivo posible, ¿no?, de cuáles van a ser los efectos, cuáles hubieran sido los efectos de una reforma semejante, ¿no? Entonces, hay una cuestión que yo creo que es indudable, o mejor dicho, dos cuestiones. La primera es lo siguiente: esa propuesta implicaba tener cada 2 años y medio elecciones para los poderes del Estado a nivel del gobierno nacional. Actualmente las elecciones son cada 5 años, o sea que son mucho más espaciadas. Si se estaba introduciendo una mayor frecuencia en las elecciones, esto, sea uno del simpatizante o militante de un partido o de otro, lo que no se puede negar es que tiene un efecto. Ese efecto es introducir mayor control de la ciudadanía sobre los poderes del Estado, los poderes elegidos del Estado, el Ejecutivo y el Congreso. Entonces, ese es el primer punto que es absolutamente innegable. La cuestión es si es que uno considera bueno o malo ese mayor control ciudadano sobre los poderes del Estado. Y en mi opinión, yo creo que es indudablemente positivo, ¿no? Es más democrático tener más frecuencia en las elecciones, ¿ya?
Cuanto más frecuentes son las elecciones, más control hay de los electores sobre los elegidos. Un problema sumamente grave que se tiene en el Perú es el problema de la falta de legitimidad de los poderes del Estado y particularmente del Congreso. Todos conocemos las cifras altísimas de desaprobación del Congreso que vienen de hace mucho tiempo. Entonces, la manera más clara de vincular más a la ciudadanía con el Congreso es introduciendo una mayor frecuencia en las elecciones. Entonces, ese es un hecho objetivo. A ese hecho yo quiero agregarle lo siguiente, y es que en toda la región, salvo el caso de Venezuela, se tienen elecciones con más frecuencia que en el Perú. Por ejemplo, en Colombia se tienen elecciones cada 4 años, en Chile también cada 4 años, en la Argentina cada 4 años. En México es verdad que el presidente dura 6 años, pero una parte del Congreso se renueva cada 3 años. En los Estados Unidos, las elecciones para la Cámara de Diputados son cada 2 años, en su integridad. O sea que, salvo Venezuela, que no es un ejemplo de democracia precisamente, salvo Venezuela, digo, en todos los demás países de la región o del hemisferio, porque se incluye Estados Unidos, se tiene elecciones con más frecuencia que en el Perú. Entonces, ese es un primer punto. Ahora, la segunda consecuencia indudable de la propuesta del presidente García es la siguiente, y es que esa propuesta implica ir de un modelo de cambios bruscos a un modelo de cambios graduales. Si se renueva una mitad del Congreso a la mitad del periodo presidencial, entonces eso va a oxigenar al gobierno nacional, sea este quien fuere, ¿ya? Y va a evitar que hayan los cambios tan bruscos que son característicos de la política peruana desde los años 60. Por ejemplo, el año 85, Acción Popular era gobierno y tenía mayoría en el Congreso con el apoyo del PPC a nivel del Senado, justamente en este recinto. Bueno, Acción Popular fue licuado en las elecciones del año 85. Lo mismo pasó con el partido aprista. Gobernó entre el 85 y el 90 y luego pasó a una representación parlamentaria mucho menor el año 90. Y así sucesivamente. El caso más dramático es el caso reciente de Perú Posible. El presidente Alejandro Toledo y su partido Perú Posible gobernaban. Bueno, él no tenía mayoría en el Congreso, pero tenía 38% del Congreso. De allí, 45 asientos del Congreso. Fue reducido a 3 asientos en el Congreso. Entonces, esa es la historia reciente. El Perú es un país de cambios muy drásticos. Debemos ir a un esquema donde haya cambios graduales. Por supuesto que es bueno el cambio, pero también es necesario una cierta continuidad. Y eso depende del modelo de elecciones. La propuesta de renovación parcial del Congreso a mitad del periodo presidencial daría justamente esa oportunidad para hacer un ajuste, ¿no? Para hacer un ajuste dentro de lo que es la composición de los poderes del Estado a nivel del gobierno nacional. Quiero subrayar que las democracias más asentadas suelen tener algún tipo de escalonamiento. Es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el presidente se renueva cada 4 años, pero los diputados en su integridad se renuevan cada 2 años. Y los senadores se renuevan cada 6 años, pero en realidad por tercios cada 2 años. O sea que son unas elecciones perfectamente escalonadas, donde hay momentos de cambio fuertes y momentos de cambio débiles.